Estamos en el mes de la Reforma, hemos estado hablando diferentes temas y algo que hemos estado puntualizando es que la Reforma es la palabra de Dios. La Reforma no son los hombres que a veces nosotros nos hablan, bueno, sí está Juan Calvino, está Martín Lutero, está hablamos nosotros en especial de Juan Ox, ¿verdad? Pero bueno, para nosotros es importante puntualizar que la Reforma la produce Dios a través de su palabra en los corazones, a través de su Espíritu Santo. Es Dios el que habló a cada uno de estos hombres y lleva a sus corazones a tener ese encuentro con Él a través de su palabra. La Reforma, entonces, hemos dicho, no son los hombres, ni siquiera las declaraciones que surgen en este movimiento. La Reforma es la palabra de Dios. La palabra de Dios obrando y actuando en la vida de las personas. Y efectivamente hay algunas declaraciones y fíjense, aunque no las hemos estado expresando literalmente, sí hemos hablado sobre la Escritura y lo importante que es la Escritura, porque a través de ella aprendemos. Vimos Romanos capítulo 15 y vimos cómo a través de las Escrituras Dios nos enseña. Para eso se escribieron para que nosotros aprendamos y sepamos las cosas de Dios. También hablamos acerca de Cristo y no dijimos tanto solo Cristo, pero hablamos y entendemos que el tema principal de las Escrituras, lo que es más importante en ellas y lo que trasciende la razón de ser que se revela en ellas es Cristo mismo. Entonces, si no podemos ver a Cristo en las Escrituras, estamos perdidos probablemente en algunos otros temas, pero la Biblia toda nos habla de Cristo Jesús y el tema principal es la salvación que nosotros podemos recibir a través de Cristo Jesús. Y uno de los temas principales que también surgen, porque es el Evangelio mismo el que se muestra en la palabra de Dios al oír de Cristo Jesús, es la gracia y la fe. La fe y la gracia. Y este pasaje que acabamos de dar lectura tiene que ver con la salvación que Dios nos ofrece por medio de la gracia. Y creo que estos textos, yo creo que esa lista de los textos que vamos a concursar, pues deben de seguramente aparecer estos textos del 8 y 9, ¿no? Por gracia sois salvos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe. Pero entonces, la primera pregunta que surge es, ¿qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? Porque dice, bueno, Dios nos salva por medio de la gracia, por su gracia, por la fe. Pero ¿nos salva de qué? ¿Y para qué necesitamos ser salvados? Bueno, la salvación tendríamos que decir que tiene que ver con ser rescatados de nuestra condición y de las consecuencias de la misma, ¿no? De las consecuencias de nuestra condición. Y decimos, bueno, ¿cuál es nuestra condición? Bueno, la condición en la que en general el género humano se encuentra es una condición de muerte. Y nos encontramos en esa condición por nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Por qué de muerte? Algunos van a decir, bueno, yo estoy vivito, no estoy muerto, ¿no? Aquí estoy vivo. Y bueno, hay que explicar un poquito esta parte de la muerte. Básicamente en el griego hay dos palabras que nos hablan acerca de la muerte. Una es thanatos, que tenía que ver con un dios de los muertos o el lugar donde se encontraban los muertos. Y la otra tiene que ver con necros. Y necros tiene que ver más con el estado de estar muerto, algo que no tiene vida, un cadáver, algo que está en proceso de descomposición. Y podríamos quedarnos con esas dos formas de ver, el thanatos y el necros, pero la Biblia
las Escrituras nos muestran y nos enseñan a través de lo que vemos en ellas y de lo que nos deja ver otros aspectos de lo que es la muerte. Y uno de estos aspectos es que la muerte es igual a separación. Repito, la muerte tiene que ver con separación. ¿Por qué se habla de separación? Bueno, ya hablamos del cuerpo y el alma, y cuando el alma, el espíritu se separa del cuerpo, está muerto, hay muerte. El hombre, su estado natural, el estado natural en que Dios lo creó, fue en comunión con Dios. Nosotros requerimos, necesitamos, dependemos, subsistimos y somos por Dios. Y el estado natural del hombre es estar en comunión con Dios. Y cuando el hombre está separado de Dios, podemos decir que literalmente está muerto. Muerto. Entonces tú puedes decir, si yo estoy vivo, yo tengo todo. Bueno, ahorita estás vivo en el sentido físico, ¿verdad? Un día va a venir la muerte, y no estoy hablando de un ente, ¿verdad? No estoy hablando de un espíritu que va a venir, que se vaya. No, un día va a llegar la muerte de cada uno, y entonces dice ahí Eclesiastés que el espíritu va a Dios, quien lo dio, y el cuerpo regresa a la tierra, al polvo. Si morimos físicamente, estando muertos espiritualmente, moriremos eternamente. Es el ABC de la vida cristiana y que debemos de aprender. Si morimos físicamente, estando muertos espiritualmente, vamos a morir eternamente. Eternamente. Pero tenemos que decir que hoy día eso es algo que a mucha gente no le interesa. Hoy día muchas personas no les interesa ni siquiera el tema. O sea que una de las cosas que se ha convertido más difícil es hacer ver a las personas la condición en que se encuentran, en una condición de muerte, que tiene que ver con su naturaleza pecaminosa, por todo lo malo que cada uno de nosotros hacemos, no por lo que cada uno, que pueda entender las personas esa condición y lo peligroso, el riesgo que se está viviendo, que es latente, si se muere de esa condición físicamente, estando muertos espiritualmente. Que cada uno pueda entender la necesidad de ser salvos, porque Dios ahí está y nos ofrece la salvación en una forma gratuita, por su gracia, a través de la fe, pero que cada uno de nosotros entendamos que tenemos necesidad de Dios. Eso es algo tremendo, porque muchos no lo quieren entender. Vamos a hablar un poquito más sobre la salvación. ¿Qué es la salvación? Dios es rescatarnos de esa condición de muerte y darnos vida, porque nuestro Dios es Dios de la vida. Dice, fíjense su pasaje, si lo tienen, versículo 1 comienza hablando y dice, y Él os dio vida. Nos dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo? Necros, que ahí es donde usa la palabra, muertos en vuestros delitos y pecados, por nuestro pecado, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo. Y fíjense ahí esa frase, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Pues Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cuál era la condición o cuál es nuestra condición? De muerte. Todos, no hay justo ni aún uno. ¿Qué es lo que Dios nos ofrece? La vida. La naturaleza del hombre sigue la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Ya dijimos quién es. Esa es la condición de muerte. Pero ahora fíjense cómo habla de la salvación. O sea, estamos hablando de la salvación. Los versículos 4 al 7 hablan de una forma muy hermosa acerca de la salvación que Dios ofrece. Perdón. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Qué hermoso la situación. Nosotros muertos, y no un muerto, ¿qué puede hacer? Nada. Un muerto no tiene capacidad absoluta de hacer nada. ¿Por qué nos rescató? Dice aquí, por su misericordia. Dios, que es rico en su misericordia, y hemos dicho infinidad de veces qué tiene que ver o cómo definimos misericordia. Misericordia tiene que ver con el amor que no merecemos. Y fíjense cómo lo resalta. Algunos se quejan de que alguien es muy reiterativo, o a veces le dice, súbete para arriba, bájate para abajo. Dices, no digas, no se dice de esa manera porque estás siendo muy reiterativo, pero la Biblia muchas veces usa expresiones porque quiere resaltar algunas cosas importantes. Dios, que es rico en misericordia, en ese amor que no nos merecemos, y dice, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Él y nos resucitó, juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Por qué lo hace? Por amor, por su gran amor. ¿Nosotros lo merecíamos? No. Nos salva, ¿qué hace? Nos da vida. Muchos hablan de la salvación, y cuando estoy hablando de muchos, los teólogos hablan de la salvación y hablan de todo lo que ocurre, hablan de todo un proceso de lo que ocurre en las personas, dicen, o le llaman el Ordon Salutis. Nos da vida, ¿y cómo lo hace? Nos justifica, nos santifica, nos adopta. O sea, opera muchas cosas Dios en nosotros cuando Él nos salva. No solamente nos saca de la condición, sino nos pone, nos coloca en una posición especial, que es lo que dice este texto, ¿verdad? Dice, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y allá leíamos en la semana, primero a los Corintios 30, cuando el apóstol Pablo le dice a los corintios, bueno, nosotros, no crean que Dios nos escogió por ser los más guapos o los más pudientes o los más listos, no, Dios ahí en ese pasaje de primero a los Corintios, capítulo 1, dice, lo necio del mundo, lo vil del mundo, lo peor del mundo, eso escogió Dios para avergonzar a aquellos que se creen mucho, se sienten mucho. Y ahí en 1 Corintios, el último versículo, los últimos versículos dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención. Nos salva, y eso lo está diciendo aquí en Efesios, de nuestra condición de muerte y nos pone en un lugar especial. Nos da una vida
abundante, una vida bien. ¿Se acuerdan de este texto también de Juan 10:10? Juan 10:10 es un texto muy, muy conocido que dice, porque el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿qué? En abundancia. Y muchos dicen que al estudiar la palabra vida y lo que está refiriéndose ahí, vida en abundancia, dice una vida de calidad. Y hoy se habla mucho de este aspecto de la vida de calidad. Hoy se habla mucho sobre el envejecimiento y cómo se está luchando mucho en contra del envejecimiento, y parece que en muchos sentidos se está logrando. Pero ahorita uno de los temas es no solo vivir más años, sino vivir más años de calidad. He escuchado a varias personas, no, yo para qué quiero vivir tanto si voy a vivir en esas condiciones. Si me van a tener que ayudar para esto, para esto, para esto. No, yo prefiero no vivir tantos años. Pero esa no es la vida que Dios nos ofrece. Lo que Dios nos ofrece es una vida ¿de qué? De calidad. De calidad. Una buena vida. Hoy se habla entonces de una vejez, pero una vejez de calidad. La vida en Cristo, y estamos hablando la vida espiritual, sí, la vida física, también que Dios nos ofrece, es una vida de calidad. Hay algo que también tenemos que entender en eso que Dios opera en nosotros, para darnos esa vida de calidad física y espiritualmente. Es que otro texto es allá en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, si recuerdan este texto, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas. El cristiano ve las cosas de otra forma. El cristiano ya no ve las cosas como antes. Si hay algo que cambia en el cristiano, es que ahora quiere hacer las cosas para agradar a Dios. Busca hacer las cosas y en todo lo que hace, busca agradar a Dios. Ya recientemente les decía, ¿tú quieres hacer un test sobre tu salvación? Porque muchos dicen, yo no sé si soy salvo. Bueno, pues revisa un poco hacia atrás y ve cómo eras antes, y hay que ver si hemos cambiado. Porque el Espíritu Santo, así lo dice la palabra de Dios, nos redarguye de pecado, y entonces va produciendo en la vida del cristiano cambios, y cosas que antes hacía, aunque le parecían que eran correctos, ahora se da cuenta que eso no le agrada a Dios, y entonces lo deja. Porque el deseo, el anhelo del cristiano, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, y entonces deja las cosas viejas pasaron, y ahora busca hacer las cosas nuevas. Entonces ve cómo era tu vida antes, y si has dejado prácticas, si no, hay que cuestionárselo, ¿no? Y hay muchas cosas. Decía en aquella ocasión, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestirnos, nuestra forma de conducirnos, nuestra responsabilidad en el trabajo, nuestras cosas que tiene que ver con lo que Cristo opera en nuestras vidas, nos da calidad de vida. Fíjense que un punto muy importante en esto de la gracia y la fe, y por lo que se tenía que hacer mucho énfasis en esto, y nosotros hoy día como cristianos y en el contexto en el que vivimos, porque tenemos que hacer mucho énfasis en sola gracia, sola fe, es porque muchas personas consideran que pueden salvarse o que no merecen un castigo porque no son tan malos, que pueden salvarse por las obras, ¿no? Yo no soy tan malo, soy buen padre, le doy el gasto a mi señora,
A lo mejor no la trata tan bien, pero dice, bueno, yo le doy gasto a mi señora. Soy buen padre con mis hijos, pues veo, les procuro que tengan lo necesario. A lo mejor no les dedica tiempo, a lo mejor no los cuida como debe de ser, pero pues considera que es buen padre. Nosotros, si es cierto, decimos, nosotros no hacemos las cosas para salvarnos, pero nosotros, los que hemos recibido la salvación, decimos, tenemos que hacer las cosas para agradar a Dios. Yo no vengo al templo para salvarme, pero vengo al templo porque siento gozo, alegría y quiero glorificar el nombre de mi Dios. Si es cierto, probablemente en el templo escuche la palabra y eso traiga salvación, ¿verdad? Pero no es el propósito, la buena obra de venir al templo, que yo considere como una buena obra. Entonces, sola gracia quiere decir, no nos salvamos por las obras, nos salvamos solamente por la bondad y la misericordia de Dios, porque nadie de nosotros puede ganar en ningún momento la salvación para sí mismo. La gracia y la fe. ¿Qué es la gracia? Lo hemos repetido varias veces, la gracia es el regalo inmerecido de Dios. Pero voy a tratar de decir algunas cosas. La gracia es darle al que no merece. Alguien que se ha ganado algo, está bien que le demos un reconocimiento. Hizo esto, pues vamos a darle un reconocimiento. Pero se lo damos porque se lo merecía, ¿no? Alguien que se portó mal, bueno, le vamos a dar un castigo, pues se lo merecía, ¿no? Pero la gracia tiene que ver con darle amor al que no se lo merece, tal vez al que me agredió, ¿verdad? Tiene que ver con ayudar. Si yo ayudo al necesitado, digo, bueno, pues lo ayudo porque está necesitado, lo necesita. Pero tal vez tiene que ver con darle a él que yo pienso que no lo necesita, no me está pidiendo ayuda y yo digo, pues no lo necesita. Pero la gracia tiene que ver con ese tacto de decir, bueno, hay gente que es arrogante y dice, yo no necesito nada de ti, yo no necesito nada de Dios. Bueno, hay que ignorar un poco la arrogancia de la gente, su altivez, y decirle, bueno, aunque él sea un arrogante, sea un altivo, voy a compartirle, le voy a explicar de lo que realmente se tratan las cosas. Que la vida no es para eso. Y las Escrituras nos dicen que para poder hacer eso se necesita un nivel de amor muy alto. Pues me pegó, me abofeteó, me hizo, pero yo le tengo que dar un abrazo, ¿no? Más o menos es lo que dice el Señor Jesús. Sí. Y fíjense, tal vez algunos lo ven como algo que no tiene explicación, es algo absurdo, es algo tonto, es algo que no se merece. Sí es cierto, yo debería de darle un golpe, pero no le voy a dar un golpe, le voy a dar un abrazo. Claro que el ejemplo más claro de todo esto es el Señor Jesús. Algunos van a decir, no, pues tú no eres el Señor Jesús, no. Pero el Señor Jesús nos pide que lo hagamos, ¿o no? Sola gracia, repito, las obras no son suficientes para salvarnos. La iglesia romana en el tiempo de la Reforma, pues no solo estaba cobrando las indulgencias y queriendo o buscando el pago, hoy día se sigue buscando el pago para que las almas salgan del purgatorio, sino también la buena obra. Si tú no haces una buena obra, no puedes ser salvo. El requisito es la fe. El requisito para ser salvo es creerle a Dios que yo soy el que merecía morir, pero que Jesús murió en mi lugar.
Repito, el requisito es creerle a Dios que yo soy el que merecía morir, que yo soy culpable, yo merezco la muerte, pero el que murió en mi lugar fue el Señor Jesús. ¿Por qué es importante entender esto entonces? Es el ABC de la vida cristiana. Y algunos que a lo mejor ya tienen años en el Evangelio dicen, ay, otra vez tengo que oír esa historia. Y repito siempre, me acuerdo del apóstol Pedro y el apóstol Pablo, que les decía a los cristianos, algunos cristianos les comentaban, como ahorita algunos podrían estar pensando, otra vez tengo que oír esto. El apóstol Pedro decía, les voy a estar repitiendo todo esto hasta después de mi muerte, voy a ver la forma en que ustedes sigan teniendo esto presente. Esto es. Y el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, los dos decían esto, aún después de mi muerte, yo voy a ver para que ustedes sigan viendo el ABC de la vida. Porque a veces es tan básico y es tan simple y nos parece tan sencillo que nos distraemos viendo otras cosas y haciendo otras cosas y no hablando el mensaje de la salvación. La salvación Dios la ofrece por su gracia, no requerimos ninguna otra cosa más que creerle a Dios que Él murió en lugar nuestro. Él ofrece sacarnos de nuestra condición de pecado y ponernos en una condición de pecado y de muerte, en una condición de vida y ponernos en un lugar especial. ¿Por qué? ¿Porque nosotros somos buenos? No, solamente porque por su gracia, por la fe. Oye, en esta semana una explicación es que hablar de la fe, hay varios aspectos sobre la fe que son interesantes, porque el texto dice literalmente, y esto es un don de Dios. Y algunos decían, bueno, está hablando que la gracia es un don de Dios y que la fe que Dios nos da para salvarlos es un don de Dios. Porque entonces nuestra fe, podemos nosotros hacer que nuestra fe crezca y nosotros podemos hacer que nuestra fe sea mayor. Y entonces yo entiendo la fe un poco como la santificación. Cuando somos salvos, Dios nos aparta y nos hace santos. ¿Sí es cierto o no? Sí. Pero a lo largo de nuestra vida, nosotros tenemos que estar en ese proceso de santificación. Cuando Dios nos llama, nos da la fe salvadora y podemos entender el Evangelio por su gracia, por su poder. Lo hace Dios, Dios es el que opera en nosotros. Y nosotros, para nuestro día a día, tenemos que creerle a Dios en las cosas que Él quiere obrar en nuestra vida. A veces le creemos a Dios, a veces dudamos de lo que Dios nos está diciendo. Si yo te estoy diciendo esto, ¿confiamos realmente en lo que Dios nos está diciendo? Y hay un texto que me gusta mucho, que habla el apóstol Pablo en 2 Corintios, por fe andamos, no por vista. Si hoy podemos seguir adelante, si hoy podemos caminar nuestro día a día y planear y ver hacia algunas cosas, es por fe. No porque nosotros confiemos en nuestra vista. Ay, me dejo impresionar por eso. No, le creemos a Dios. Lo único que necesitamos es creerle a Dios. Josué tenía que creerle a Dios para cruzar el Jordán. Josué también tenía que creerle a Dios de que se iban a caer las murallas de Jericó. Y bueno, son ejemplos nada más, ¿verdad? Mete los pies al agua y se va a secar el río. Pero créele a Dios para dar el paso, ¿no? Nosotros tenemos que creerle a Dios en cuanto a la salvación. ¿Le creemos a Dios? ¿Confiamos en Él? Y ese es un regalo que Dios nos da, que podamos confiar y creer en Él, por su pura gracia. Por su pura gracia. No porque nosotros seamos muy listos y, sí, yo voy a creer.
como Josué creyó, yo ya voy a creer. No, porque Él en su gracia nos permite creerle, desarrollar también esa fe en las cosas de nuestro día a día. Sola gracia, sola fe son necesarias para la salvación. No requerimos de las obras que nos pueden salvar. Las obras son consecuencia o deben ser consecuencia de la salvación. Son un testimonio de que somos salvos. Las obras se convierten en esa parte de que nos deja ver, esta persona sí ha sido redimida por Dios, porque Dios lo ha cambiado, lo ha transformado, lo ha hecho esa nueva criatura. La invitación en esta hora. La reforma es el Evangelio, la reforma tiene que ver con cambiar, volver a la forma de la palabra de Dios. Volvamos a la forma de la palabra de Dios. Creámosle a Dios. Démosle gracias a Dios por su gran amor, su misericordia. Y dejemos que Dios opere en nosotros esa salvación tan grande que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Les invito a que inclinemos nuestro rostro. Señor, te damos gracias por tu gran amor. Nosotros no merecíamos nada, pero solamente tu amor es el que nos rescata y nos saca de nuestra condición. Te alabamos, nuestro buen Dios, por las cosas que tú obras día a día en nuestras vidas. Y te suplicamos, Señor, que sigas obrando y manifestándote con poder en cada uno, Padre Celestial. Señor, gracias. Gracias por tu gracia. Gracias por Cristo Jesús, ese regalo que no merecíamos. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Te alabamos, te damos la honra y la gloria y te pedimos esto. En Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén.